Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora sería completar los estados de carga para considerar el sismo, decíamos ayer. ¿Mande? Vaya abrió su modelo, ¿no? Y entonces acá en la ventana de cargas, le da un clic ahí y ya se aparece esta ventana. Y ahí están los estados. Vamos ahora a crear dos estados de carga que va a ser sismo en X y sismo en Y. ¿Sí? Entonces, para crearlos, ahí donde tenemos elegidos los estados de carga, solamente damos añadir. Y le vamos a teclear aquí, así con mayúsculas, sismo X. Teclear aquí la segunda opción del árbol este, que sería detalle de casos de carga. Ahí damos añadir y vamos a crear otro estado como los que están ahí. Esos son cargas verticales. Ahora vamos a hacer la parte de sismo. Entonces damos añadir y le ponemos el nombre ahí, sismo en X. Y dan añadir, al botón de añadir. Ahí mismo borran ese texto y le ponen sismo en Y. Damos añadir y damos cerrar. Y ya tenemos acá nuestros dos estados. Entonces el sismo en X van a ser las fuerzas que van en esa dirección, en el sentido corto, y el sismo en Y van a ser las fuerzas que van en el sentido largo, que sería para el modelo en Z. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a ver el modelo así con la vista de frente y vamos a seleccionar todo todo ese marco, o todo ese eje. En frontal marcamos ese eje, damos el isométrico y luego vamos a ir acá a la vista y elegir solamente ese marco que está seleccionado para que los demás no nos estorben para poner las cargas. Entonces vamos a ir a sismo en X, vamos a añadir y vamos a añadir una carga en el nodo, que sería la segunda opción, cargas en los nodos. Dan un clic allí y entonces vamos a hacer en X. En X vamos a poner las cargas esas que están en verde, en azul, perdón, las de 28.000. Esas van a ser para los ejes de los extremos. Y las del medio van a ser de 25.600 en la parte de arriba. Entonces ahorita solamente los vamos a poner en X y vamos a poner la fuerza así, 28.000. Dan, dan añadir y ahí mismo en 28.000 le ponen 25.600 también. Y damos añadir. Ya tenemos las de la azotea. En el segundo nivel, en el entrepiso, perdón, vamos a poner 19 en los extremos y 16 en los del centro. 19.000, damos enter, luego lo borramos y damos 16.000 y damos añadir y damos cerrar. Y ya tenemos aquí nuestras 4 cargas puntuales. Esas cargas puntuales las vamos a colocar con, con el cursor. Entonces le vamos a dar un clic ahí y un clic acá. Y luego la del centro, que sería de 25.600. Esas cargas son de sismo. Cuando hagan sismo estático, entonces van a saber de dónde se obtiene, ¿no? Luego para el entrepiso sería 19 en los extremos y 16 en los marcos del medio. En los extremos, aquí en el extremo y en el otro extremo. Ya tenemos asignado, damos escape. A ver, esta de 28 es en los extremos arriba. La de 25 es en medio, arriba también. Y luego la de 19 es en los extremos del entrepiso y la otra en el resto del entrepiso. Vamos a cambiarnos ahora a sismo en Y. En sismo en Y tenemos una carga arriba y una carga abajo porque son casi iguales. Un eje tiene muros, el otro no tiene muros. Entonces vamos a dejar el mismo valor, pero sería entonces dan clic en sismo, dan clic en añadir,
dan un clic en cargas en los nodos y ahora sería en Z. Y en Z vamos a poner arriba 22.000. Damos Enter y abajo 17.000. Y damos añadir y cerramos. Entonces, aquí no se ven los otros ejes. Vamos a mostrar toda la estructura. En este icono que tenemos aquí enfrente se muestra toda la estructura. Así. La ponemos otra vez en planta. Ahora en planta la ponemos y seleccionamos el marco de allá atrás. Y vamos a la vista y elegimos mostrar solamente los seleccionados. Vemos en isométrico y entonces ya le podemos pegar ahí las cargas más fácilmente. El 22.000 lo vamos a pegar con el cursor en los 3 ejes de arriba. Y el de 17 en los ejes del entrepiso. Así. Y damos escape. Ya tenemos entonces todas las cargas. Vamos a View o de aquí mismo en mostrar toda la estructura. En Y tenemos esas cargas. Y en X tenemos todas las demás. Ok, ya están las cargas verticales y las cargas de sismo. Ahora vamos a hacer las combinaciones. Dependiendo del criterio de diseño que estén usando o del reglamento de diseño que estén usando, es como se van a definir las combinaciones, los valores de las combinaciones. Ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver en qué parte se pone el factor con el que vamos a hacer la combinación. Entonces vamos a ir de nuevo a los casos de carga. Vamos a añadir y en lugar de que sea una carga como esta primaria, va a ser una combinación. La primera combinación que vamos a hacer se va a llamar cargas verticales factorizadas. Solamente las cargas verticales las vamos a factorizar. Y entonces elegimos la carga, elegimos aquí el factor 1.5 y damos un clic sobre la flecha para pasarla del lado derecho a la definición de la combinación. Y luego con el mismo 1.5 damos en carga viva y la pasamos hacia la derecha. Y ya tenemos entonces nuestra combinación, pero necesitamos darle a añadir para que la cree. Si se fijan, de este lado todavía no aparece. Hasta que damos a añadir, ya la pone allá. Y nos quedamos ahí mismo para seguir creando las combinaciones. Vamos ahora a hacer verticales más sismo en X ahora. El factor para cargas muertas le vamos a poner 0.9 y la pasamos hacia allá. Luego el factor para cargas vivas sería 0.5. Damos un clic sobre cargas vivas y damos un clic sobre la flecha hacia la derecha y la pasa. Luego, como es más sismo, el sismo lo vamos a poner así como el valor de 1, nada más lo vamos a sumar y elegimos sismo, que es la carga, y la pasamos hacia el otro lado. Esta es mi combinación, punto 9 de la muerta, punto 5 de la viva y 1 de sismo. Y damos añadir para que la pegue de este lado. Vamos a hacer la otra combinación en la otra dirección. Le ponemos de nuevo verticales, pero ahora menos sismo en X. Ahora es menos. La de sismo X, pero con 1. Con 1. En este caso, como es menos sismo, pues ahí le ponemos menos 1. Y tecleamos en sismo y lo pasamos para allá. Ya teníamos el 1 ahí, ¿no? Luego sigue el 0.9 de la carga muerta, lo pasamos para allá. Luego el 0.5 de la carga viva y lo pasamos hacia la derecha y damos a añadir. Y ya tenemos entonces cargas verticales más sismo en X y cargas verticales menos sismo en X, que son las direcciones en las que tenemos que considerar que llegue el sismo. Luego vamos a hacer lo mismo para
la dirección Y. ¿Sí? El sismo en Y es... ¿Dónde está? Es la carga 5. Entonces vamos a cerrar esta ventana y si se fijan, la combinación 7 es verticales más sismo en X y la 8 es verticales más sismo en X. Menos sismo, perdón. Entonces vamos a crear ahora dos estados de carga como este, que es una combinación, pero ahora sería menos sismo en Y y menos sismo en Y. Y entonces los nuevos serían, este sería 9, este 10, y en esta le vamos a poner el 5, no el 4. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al editor. Vamos a ir al editor. Y acá al final están las dos combinaciones. Estas son las dos combinaciones, lo pueden ver. Sería carga combinación 7, verticales más sismo en X. Y teníamos 1 de la muerta, perdón, punto 9 de la muerta, punto 5 de la viva y 1 del 4, que era el sismo en X. Igual abajo, ahora es menos, tendríamos el 4 en menos 1 y las demás iguales. La muerta en punto 9, la viva en punto 5. Eso que está ahí lo vamos a copiar. Le dan control C, luego se van aquí al final, le dan enter y ponemos control V. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar este 7. Ese 7 sería 9, lo borramos y aquí le vamos a poner más, bueno, la Y. Y entonces en este, que es el 4, ahora le vamos a poner el 5 porque ese es el sismo en Y. A la otra le ponemos 10, le quitamos el 8 y le ponemos la Y ahí también. Nada más el 4 por el 5 y el estado de carga también. El número de estado de carga. Es decir, este era 7 y 8 y luego sigue 9 y 10. Entonces le cambiamos el estado de carga y le cambiamos el 4 por el 5 y la X por la Y. Entonces lo guardamos, damos file, salimos. Voy, a ver, ahorita lo checamos acá. Este está menos sismo y entonces así está. Si le cambiamos el 5 y el 4 por 5, perdón, y el estado de cargas por 10, el 8 por 10. Pero aquí están los dos. ¿Mandé? Sí, el 4 por el 5. En el editor. El 4 por el 5 y también la especificación esta del texto que era Y en lugar de X. Entonces lo pueden hacer allá o lo pueden hacer ahí más rápido como sea. Y luego ahora la otra parte que nos hace falta sería las envolventes con los estados de carga que están ahí, y más bien con los puros estados de carga, no vamos a hacer diseño. Se supone que vamos a hacer diseño con la combinación, es decir, con los estados de carga y con sismo, o con los estados de carga factorizados más el sismo. Entonces vamos a crear un envolvente que incluya solamente las combinaciones y con esa envolvente es con la que se va a hacer el diseño. Entonces, en esta pestaña al final dan añadir. Este es el número de la envolvente y en esta parte, si le ponemos aquí nada, como está escrito, solamente hace la suma, que es lo que queremos, que sume lo de verticales, que sume lo de sismo en X en una dirección y que haga la envolvente, ¿no? Entonces, le dejamos así, dejamos el 1 acá y solamente le vamos a pasar las combinaciones. Esa es una combinación, cargas verticales factorizada, y estas son las otras dos de sismo. Dan doble clic sobre ellas y se van pasando. De este lado solo quedaron combinaciones y de este lado solo quedaron los estados de carga. Y damos añadir, damos cerrar y ya tenemos acá nuestra combinación. No, no, solamente son
las combinaciones. Estas son las cargas verticales, pero sumadas nada más. Pero teníamos ya una factorizadas. Entonces, esa es una combinación. Sería las cargas verticales factorizadas y las combinaciones de verticales más sismo. Con esas son las con las que había que diseñar. Entonces ya lo cerramos. Y bueno, pues ya nada más nos resta. Oh, al final cuando la define, aquí sí, 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 para que la pase hacia acá. O realmente pues cree la combinación. Entonces ya, decía, ya nada más damos control F5 y el programa va a analizar entonces el edificio ya. Damos aquí ir al modo de proceso, damos aquí terminar y en esta ventana, ¿qué? Ah, ok. O sí está bien, la mía también se traba y no es bueno, bueno. Es que estamos grabando y no podemos decir cosas. Si ustedes se fijan, no he hablado de nadie. ¿Sale? A ver, entonces, cuando termine el análisis, cuando ustedes hicieron alguna modificación, después de que quieren ir al postproceso, separen esta ventana. Entonces, lo que vamos a hacer es, si no crearon la combinación, si no crearon la envolvente, entonces ustedes aquí manualmente las tienen que pasar para acá, por las únicas combinaciones, las puras combinaciones, y le dan a aplicar. Le dan a aplicar, dan aquí OK, y entonces ya los lleva a la ventana con los resultados. De aquí, de nuevo, lo primero que muestra son los desplazamientos, entonces ustedes pueden ver ahí los desplazamientos en los nudos. Entonces, si vemos acá el resumen, aquí están todos los desplazamientos por nudo, pero aquí en el resumen pueden ver las deformaciones máximas. Entonces, el nudo 11, perdón, el nudo 100, en el estado de cargas verticales más sismo, en X, se deforma 11 centímetros. Si nosotros vemos, si le damos un clic, a ver, le damos un clic sobre la ventana, vemos el edificio así, en la dirección de X, damos escape, vamos a cambiarle la escala para que vean la deformación. Bueno, no es en esa dirección, ¿verdad? Es en la otra. Creo que es en la otra. Uh, en esa sí. Oh, ahí se alcanza a ver la deformación, ¿no? Le cambiamos la escala para que vea cómo es que se deforma. En escala aquí le bajamos a 10. Damos a aplicar y entonces ya ven cómo se deforma. Esos son 11 centímetros, pero ahí está, pues se ve de esa manera, ¿no? Usted lo puede hacer que se vea todavía más exagerada esa deformación. Le dan OK. Entonces, así es como se deforma con las fuerzas de sismo, con verticales y sismo. Bueno, entonces de esta parte ustedes pueden ver la deformación y ya pueden definir qué hacer. Si crecen las secciones para que no haya tanta deformación o, o si le ponen algunos otros elementos para disminuir esa deformación. Es decir, que tendrían que ir al reglamento de construcción o al reglamento de diseño y checar cuál es la deformación máxima del edificio. Entonces, con base en eso, ustedes decir si esa deformación es adecuada o si sus cargas están bien. Primero había que asegurarse eso, ¿no? Si sus cargas están bien, entonces checar si esa deformación, que es la que se está dando real, sea la permisible. Bueno, la otra parte tiene que ver con las vigas. Vamos a ver el edificio de frente otra vez y vamos a seleccionar únicamente las vigas. Las de arriba oprimen el control y marcan las de abajo. Si damos en el menú de View y vemos solamente las vigas seleccionadas, vamos al isométrico y solamente están las vigas así de los dos entrepisos. O sea, así con el cursor de vigas las marcamos
las marcamos y podemos hacer un reporte de los momentos de esas vigas y también en ese reporte podemos ver cuál es la viga que tiene el momento mayor y en qué estado. Entonces las marcamos así, vamos al menú principal en reporte y ahí elegimos esta opción de fuerzas en los extremos de las barras. Damos clic y de aquí lo que queremos mostrar, les decía, son los momentos alrededor de Z, son los momentos en direcciones locales, son los momentos que están sobre la viga. Elegimos, ya por default tiene de mayor a menor, elegimos aquí valor absoluto, vamos a las cargas y entonces esta es la parte que les decía que pueden hacer al terminar el análisis, dejar del lado derecho solamente las combinaciones. Entonces elegimos las puras combinaciones y vamos acá a la otra pestaña de reporte, las puras combinaciones. Vamos al reporte, le damos clic sobre ese check y le ponemos así un nombre diferente. Le damos OK y va a abrir el reporte. Este es el reporte con la viga, por ejemplo, la número 12 que tiene el momento mayor. Ese momento mayor es en la viga 12, en el nudo 7, en el estado de cargas 8. ¿Sí? Con eso ya sabemos cuál viga tiene el momento máximo. Entonces podemos ir sobre esa viga, le cerramos esta ventana, así como está marcado, para ver solamente esa viga que está marcada, lo que vamos a hacer es mostrar todo, así, y luego otra vez mostrar la que está seleccionada. Y ya nos queda ahí esa viga. Si vamos al menú de vigas y vamos a las gráficas, le damos un clic sobre la viga y entonces podemos ver los momentos. Estos momentos que están aquí son los que produce vertical el menos sismo en Y, pero en el 8, que es vertical el menos sismo en X, son los momentos más grandes que habíamos visto. Este de 24.700. La envolvente que hicimos hace esto. Si se fijan aquí al final de los estados de cargas, hay una línea que dice envolvente, le dan clic y entonces le muestra la envolvente así. Esa envolvente incluyó las cargas verticales, las cargas de sismo en una dirección y las cargas de ese mismo sismo en la otra dirección. Es decir, cuando el edificio se va a hacer así, hacia un lado o cuando se hace hacia el otro, dependiendo de la dirección del sismo. Entonces, con estos momentos que están aquí arriba, van a diseñar para, si es concreto, para los momentos de los momentos negativos. Y si es hacer, y si es, y con los de abajo, para la parte positiva. Como en este caso las fuerzas de sismo están muy grandes, entonces estos momentos son debido al sismo, no debido a la carga factorizada. Si se fijan, la carga factorizada es muy poquito el positivo. Entonces realmente vamos a diseñar con la envolvente. ¿Tienen preguntas? ¿Mande? Depende de cómo baje las cargas. Es decir, depende de cómo definas las direcciones de las losas. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, si aquí hubiera volado, lo que hacemos es, por ejemplo, marcar estos nudos, así, le das control C, control V y los vamos a mover hacia la izquierda, entonces le ponemos, haz cuenta que sea, por ejemplo, menos 1.2 el volado. Das OK y entonces, si puedes hacer que las traves salgan hacia acá, así,
y entonces poner la losa así en esa dirección para que se apoye en la trave. O cuando, si también hubiera un volado para acá, pero no le pones traves, entonces todo el W que produce el volado se lo pones a esta trave. Sí, depende de cómo lo haga, como si fuera distribuida. O si fuera en dos direcciones, entonces tú unes este aquí, así. Pero está forzando a que haya una trave al final, obviamente porque es una losa en dos direcciones, y entonces ahí ya le puedes poner o las cargas como las pusimos ahí con rango, o ponerle el W que le corresponda, el pretil más la trave más la losa. Pero sí, así se puede. ¿Tienen preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, hasta ahí le dejamos. Ayer preguntaba de la parte del reporte, lo habíamos hecho en las dos primeras clases. Ok, pero de todos modos, ahorita tenemos grabado un reporte que fue el de las vigas. Si vamos aquí a preparar el reporte, aquí está el reporte que hicimos de las vigas. Ese ya está ahí. Entonces, sí, ya nada más, ahorita lo podemos así hacer un preview y entonces va a mostrar, ¿qué hice? Oh, es que no, bueno, no lo he corrido, ¿qué? Oh, lo modifiqué, ¿verdad? Uah, perdón. Como lo había modificado, pues ya todo lo demás se perdió. No sé si el reporte también se perdió. Normalmente sí se pierde porque lo vuelven a... Oh, está. Hoy está todavía, ¿no? Entonces sería así, File, Print Preview, y está la parte del reporte de las vigas que hicimos hace ratito, nada más. Pero ya la otra de que nosotros queríamos poner gráficos y demás, pues tenemos que mostrar, por ejemplo, no tenemos que hacer para todos los marcos, sino, por ejemplo, tomar el marco del medio, que probablemente sea el que dé los valores más grandes, y mostrarlo así, con sus momentos en las envolventes. Y entonces a ese sí tomarle una foto y ya lo pegas. Y también para el corte, que es, bueno, son las envolventes finalmente, ¿no? No es que era con lo que íbamos a diseñar. Y si ya sabemos cuál es la mayor de esas, pues entonces también marcarla, ir a la envolvente y copiar esta para tener la referencia de cuál viga es, y esta para tener los momentos. Entonces, ya que están creados, desde acá desde File, otra vez en esta opción de preparar reporte, aquí aparece la primera opción, que es la entrada, que sería todo esto, los tipos de carga, toda la información que nosotros tecleamos o que metimos. Pero aquí abajo también están las imágenes, esta opción de las imágenes. Y de ahí pues ya todas las mandan para allá. Y ya le cierran y van al file, lo ven de nuevo, y al final entonces deben estar uf, muy al final están sus gráficos. Ya estas, bueno, aquí las pueden mandar a imprimir directo, o si no, como habíamos visto, ¿no? Que lo mandan a Word. Pero Word va a sacar el puño de cosas así, todas las hojas y hojas y hojas. Entonces, normalmente no ocupamos todas las hojas, sino estas imágenes más las, las vigas principales, que son las que diseñamos con sus diagramas de momentos y con la parte del diseño, ¿no? Eso también lo pueden incluir allá. Que eso sería lo que tenían que poner, no toda la información. Cuando hablan de las deformaciones, ok, poner la deformación máxima y demás, y escribir texto también cuando está haciendo el reporte de, de este análisis de ese edificio, ¿no? Bueno, entonces por ahora ahí le vamos a dejar.